Diputado Rodolfo Parker tiene la palabra. Sí, ya, gracias. Gracias, señor presidente. Hacer un poquito de remembranza de dónde viene el decreto 661. Estuvimos en una serie de jornadas, primero conversando con la academia, tuvimos acceso a estudios presentados, preparados por cuerpos académicos de primer nivel de la ESEN, del INCAE, y nos proporcionaron muchísima información que sirvió como de base para poder preparar una normativa compleja que además fuese integral, porque teníamos que estar abordando temas de salud, protección de la vida, temas que tenían que ver con estabilidad laboral, con suspensión de plazos, con una serie de garantías constitucionales, como también con una programación gradual de reapertura económica, bajo el concepto de ensayo-error, pero también jornadas de trabajo con los médicos, con el cuerpo médico, que nos ilustrasen en un área tan compleja y sensible para un país, sobre todo cuando se trata de una pandemia. Así fuimos construyendo lo que serían los albores del decreto 648. Y de pronto nos habíamos visto involucrados en un esfuerzo mandatado por la Sala de lo Constitucional para consensar hasta donde fuese posible estas medidas con el órgano ejecutivo. Y lo hicimos, como todos lo sabemos, por un periodo prolongado, trabajando mañana, tarde, noche, sin dormir, en un par de ocasiones. Y finalmente teníamos un producto que, como decreto 648, fue vetado por el presidente de la República, superado su veto, ingresado hace unos días a la Sala de lo Constitucional la semana anterior, y está dirimiéndose la supuesta inconstitucionalidad que el mismo Ejecutivo alegó. Eso fue el decreto 648, pero tenía que hacer una cita de él porque fue realmente el preámbulo en la génesis del decreto 661 que ahorita nos compete. Y este decreto 661 viene a ser un espejo del decreto 648 con todos esos insumos, pero un espejo actualizado del decreto 648. Quiero hacer referencia que cuando superamos el veto del decreto 648, del cual el 661 es un espejo actualizado, esta Asamblea Legislativa acordó enviar a la Corte Suprema de Justicia las transcripciones de las grabaciones que se habrían tenido aquí durante 6 días de trabajo con el órgano ejecutivo, como también certificación de lo que fue la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa por el mismo órgano ejecutivo. Cuando nosotros hemos hablado que llegamos a un 95%, si no más, de coincidencias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, es porque esta situación es completamente demostrable. Y la demostración que nosotros hemos presentado como propuesta para ello a la Corte Suprema, ya en lo que es el proceso que a la Corte Suprema le tocará ventilar y dirimir,
Pues es justamente esa transcripción de las grabaciones de 6 días de trabajo, como también la propuesta del órgano ejecutivo debidamente certificada. Si nosotros comparamos lo que el Ejecutivo propuso con lo que la Asamblea consensó con el mismo Ejecutivo y salió ya como un producto, como un decreto autorizado, nos damos cuenta que las diferencias son mínimas. Una diferencia que quizás creo es la más importante, porque se habló mucho de que era un foco de infección, todos estábamos de acuerdo, el transporte público, lo habíamos también observado en otras latitudes, pero habíamos llegado a una formulación en la propuesta de la Asamblea Legislativa al Ejecutivo y que el Ejecutivo no aceptó, es donde están las pequeñas diferencias. Pero nosotros hicimos una formulación que el transporte público sería lo mínimo acorde a la evolución de las distintas fases que ya habíamos consensado con el Ejecutivo en cuanto a la reapertura económica. Pero decíamos, hombre, pero incluso desde este momento también hemos acordado que hay ciertas áreas que son esenciales para el funcionamiento del país y del Estado. Y las personas que atienden esos sectores, esas áreas, de alguna manera se tienen que movilizar. Decíamos, por ejemplo, que los laboratorios estaban abiertos porque se necesitaba producir medicina. Y tenemos aquel caso emblemático que todos pudimos observar en las redes, donde un señor que trabajaba en un laboratorio en la colonia Miramonte tenía que irse a pata, a pie, desde el Boulevard del Ejército, pero bien abajo, ya por Plaza Mundo, hasta la colonia Miramonte, y regresar ya tarde, caminando de igual manera a su casa, partiendo de que la gran mayoría de gente nuestra no podría estar pensando en pagar otro tipo de transporte privado. Y entonces, ¿cómo era posible, decíamos nosotros, en la Asamblea Legislativa, en representación de la Asamblea Legislativa, quienes intervenimos en esa negociación, pero cómo vamos a dejar al desamparo a estas personas? O sea, miremoslo desde el punto de vista humano, miremoslo desde el punto de vista social, desde el punto de vista práctico. Nos interesa que el Estado funcione, que esos sectores caminen, pues démosle la oportunidad de un transporte. Y eso el gobierno no lo aceptó. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aunque era una de las pequeñas diferencias dentro de ese 5% que nos distanciaba entre lo planteado por el Ejecutivo y el Legislativo, cuando vino la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, dijo, a las personas hay que brindarles un transporte. Y si estamos diciendo que tienen que ir a trabajar, démosle el mecanismo para que se puedan transportar. ¿A qué quiero llegar? Las pequeñas diferencias, o en número, en porcentaje, allá donde existieron, la misma sala en su fallo, he puesto nada más un ejemplo, las resolvió, las dirimió, de tal manera que ya hay un match completo, si integramos el derecho, en que la sentencia habría dado en forma tácita un aval a lo que es el decreto 661 como espejo del decreto 648. De tal manera de que eso es lo que tenemos ante nosotros. Un decreto 661 que, habiendo sido trabajado por mucho tiempo, consultado con distintos sectores, con los sectores que había que consultarlo, discutido ampliamente a nivel nacional, buscando consensos con el órgano ejecutivo, habiéndolo logrado en un altísimo porcentaje, no obstante, fue vetado por el presidente de la República. Eso es lo que tenemos nosotros hoy, y que por cierto ingresó aquí a la Asamblea Legislativa oficialmente un par de minutos antes de que se venciera el plazo total, porque tenía que haber entrado antes de las 4 de la tarde, o a las 4 de la tarde más tardar, y entró a las 4 menos 3 minutos, algo así. Por poquito, y la Asamblea Legislativa lo manda a publicar en forma directa. Quizás alguien estaba por ahí esperando que fuera hasta el último minuto para oficializar su entrega a la Asamblea Legislativa. No es un decreto, no es una situación que necesitamos discutir muy prolongadamente cuando ya es del conocimiento público con amplitud los contenidos como atributos que el decreto 661 contiene.
El decreto 661 viene a dar respuesta a una realidad que demanda una regulación. No puede el país, no pueden los salvadoreños, nuestros compatriotas, tanto localmente como todavía en el exterior, continuar sin una regulación, sin un ordenamiento, sin una norma jurídica que en forma detallada diga estas son las reglas del juego y que además generen certidumbre y además impidan ese pandemonium que se había creado en el orden jurídico, porque habían decenas de decretos ejecutivos por aquí, decenas de decretos ejecutivos por allá, que nadie tenía idea al final qué era lo que estaba vigente. Todo queda resuelto a través del decreto 661. Además evita, como se pretendió desde un inicio, que haya un desorden en cuanto a la inexistencia de protocolos sanitarios que le garanticen a nuestra gente que tiene que salir a trabajar para poder comer, vayan y se contagien. Todos además sabemos que el 60%, si no un tantito más, de los contagios oficialmente reportados, fueron adquiridos en centros bajo el control, bajo la esfera de custodia de la administración del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahí se adquirieron los contagios. No en las empresas que estaban operando, no en las instituciones públicas que estaban operando, incluso durante las estrictas cuarentenas, como dicho, porque eran entidades, funciones de las cuales no se podía prescindir por el funcionamiento del Estado o por la cadena de suministros básicos en cuanto a medicamentos y alimentos para nuestra población. No fue ahí donde se adquirieron los contagios, fueron allá en los centros llamados de contención, incluso en los penales, lamentable decirlo, pero hoy por último, como nos pudimos dar cuenta todos, en los asilos, nuestros ancianos víctimas, porque como nos lo han reportado, a los motoristas del asilo Sara los pusieron a repartir paquetes alimenticios en las colonias y en función política partidaria, por lo que nos han dicho también. Por eso se contaminaron, porque a los motoristas del asilo Sara Saldívar los pusieron a repartir paquetes alimenticios. ¡Qué inconsciencia! Así ocurrió. Y eso es demostrable. Algo parecido puede haber ocurrido con los niños, con los jóvenes, que también han resultado contaminados en el ISNA. Así es que ahí es donde se han producido los contagios, pero allá, insisto, durante la cuarentena, habían reglas que todos tratamos que fueran escrupulosamente respetadas y ahí no se dieron contagios. Ahora lo que tenemos es la inexistencia plena de una norma jurídica. No existe una ley, no existe una norma y eso está generando no solo incertidumbre, sino que desorden y un enorme riesgo de contagio para nuestra gente, un mayor riesgo de contagio para nuestra gente. Allá el presidente Bukele y su conciencia, que se jugó todo el tiempo del mundo con el decreto 648 y se jugó todo el tiempo del mundo con el decreto 661. Ya ha tenido este gobierno la desfachatez de venir y presentar hoy, este mismo día, una supuesta normativa de cuarentena, retando al órgano judicial y sus resoluciones, buscando afectar los derechos que ya dijo la sala que no se pueden afectar. No, presidente, le ha dicho la sala y se lo hemos dicho nosotros, no puedes pretender detener en forma arbitraria a las personas que tú, en tu discrecionalidad, consideras que han infringido una cuarentena y mandarlos a esos centros que ya no se pueden seguir llamando humanamente de contención porque se convirtieron realmente en centros de contagio, y persistes en tu intención de mantener como sanción, como pena, enviar
a salvadoreños, hermanos, a compatriotas, a contagiarse a esos sitios. No puedes, presidente, porque lo dijo el máximo Tribunal de Justicia, pretender seguir administrando tantos recursos que la Asamblea de la mejor buena fe te ha puesto a disposición y sin que exista ningún nivel de control, que se siga desconociendo las atribuciones y las responsabilidades de la Corte de Cuentas de la República, que se siga ninguneando a la Corte de Cuentas de la República como ente contralor, que se pretenda ningunear las disposiciones legales que te obligan a ti, presidente Bukele, a presentarle a la Asamblea Legislativa, pero no a la Asamblea, al pueblo salvadoreño a través de la Asamblea, los informes que la ley te exige también para rendir cuentas. De tal manera que ahí tenemos enfrente a nosotros la responsabilidad de brindarle al país la existencia de esa normativa. Y ahorita la tenemos aquí a la mano, decreto 661. Como democracia cristiana, no solo estamos listos, tenemos la enorme responsabilidad de impulsar todo lo que sea necesario para que nuestro país y nuestra gente no continúe siendo víctima de la indolencia del presidente Bukele y de su gobierno, que todo ha sido un marketing político, como lo hemos podido ver ya en forma sobredimensionada con la inauguración del Hospital El Salvador, pero completamente infuncional desde el punto de vista técnico y humano, que incluso pudimos percatarnos que fueron a sustraer recursos que no son propios del gobierno al Seguro Social para poder tomar las fotos. No podemos seguir permitiendo esa ausencia de norma a circunstancias que le exigen. Está la opción del decreto 648, pero el decreto 661, que hoy ha venido vetado, es, como espejo del 648, un decreto actualizado y más depurado. Estamos listos para superar el veto como Partido Demócrata Cristiano. No debemos dejar pasar ni un minuto, de ser posible, si está en nuestras manos, sin superar un veto que la gente exige que se supere, porque no hay salvadoreño que no quiera tener certidumbre jurídica. Solo el día de ayer, que anunció el presidente de la República y su gobierno que iban a mandar una nueva cuarentena, y que se empezó a conocer en las redes que esa nueva cuarentena iba a ser por secula seculorum, porque iba a tener la facultad del presidente de la República de ir de 15 días en 15 días cada vez que a él se le ocurriese, prorrogándola una y otra vez hasta, como lo dice el documento oficial mandado y firmado por el gobierno a esta Asamblea Legislativa, hasta que exista una vacuna para el COVID-19. Los científicos más prestigiosos del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en las distintas latitudes, nos han dicho a los cuatro vientos, en el mejor escenario, una vacuna para el COVID-19, en términos prácticos, va a ser accesible para la población de aquí a un año, en lo que se hace y en lo que se puede producir en forma masiva. Significa entonces que, según el documento que nos mandó el presidente Bukele ayer, él quiere la llave para estarle diciendo al país: miren, otros 15 días más. ¿Y la gente de qué come? Pues aquí en El Salvador, literalmente, si no se trabaja, no se come, presidente Bukele. Si no se trabaja, no se come. Que a él quisiera tener esa llave para que cada 15 días pudiese seguir prorrogando durante un año entero hasta que la vacuna del COVID esté disponible para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Eso es inconcebible, pero es cierto.
Ahí está en el documento. Yo invito a todos ustedes, colegas diputados, al país entero, que lean el documento enviado por el presidente de la República a esta Asamblea Legislativa, donde él quiere preservar la llave para seguir dictando cuarentenas a su discreción, sin ningún tipo de control, hasta que se tenga la vacuna disponible. Vaya cosa, pues. Señor presidente, estamos listos para superar este veto. Muchas gracias. Gracias, diputado.